Bueno, bienvenidos a la última clase. Suena muy trágico, muy melodramático. Última clase. Bueno, una clase más, pongámoslo así, del ciclo de licenciatura a distancia de Lengua y Literatura, la materia de Teoría y Crítica Literaria 2. Como les decía off the record, antes de la grabación, hoy vamos a hablar de la celeridad y vamos a hablar un poco de los tiempos. Como me presuponía que iban a estar muy todavía sobre los pies, aterrizando en el segundo trabajo práctico, no iban a tener tiempo de avanzar o adelantar nada para hoy. Mi idea es un poco panear el tiempo que sea necesario, tampoco la idea es agotarnos, panear un poco sobre los tópicos, sobre los lugares básicos de la unidad 3, ¿no? Habría dos conceptos que nos va a interesar en esta tercera y última unidad, que es, primero, la del testimonio y la memoria, ¿no? O sea, ¿qué testimonio se construye a partir de qué memoria? Vamos a recorrer la última, sí. Testimonio Y memoria, sí. Formas de recordar. Formas de recordar a través de una primera persona. De cómo esa primera persona, a priori en una posición enunciativa, puede construir, optando por diferentes formas literarias, diferentes tipos de testimonios. Y la literatura argentina, hasta me animaría, la historia argentina, ha dado cuenta prolíficamente de formas heterogéneas, hasta incluso contrapuestas, de formar memoria, ¿no? Y en este caso de la última. Es un tema sensible, es un tema incluso hasta hoy muy candente, no solo en términos históricos, sino también literarios. Hoy, la fecha de hace un rato, pongo Facebook y en el perfil de Teresa Basile, que es una de las teóricas que están consignadas en la biografía, y si no están, deberían estarlo. Es una de las grandes, María Teresa Basile, es una de las grandes investigadores que han trabajado mucho con la literatura de hijos, sobre todo la segunda generación de hijos. Ya vamos a explicar un poco qué es, si es que, bueno, ustedes son más grandes que yo, seguramente están incluso más empapados por ciertas relaciones de época, bueno, todos, no me quiero hacer el joven. Algunas relaciones epocales con la literatura, pero también con la historia. Ya vamos a entender qué es esto de la primera y la segunda generación de hijos. Bueno, María Teresa Basile publicitó hoy en su muro de Facebook que se acaba de editar un libro que, a los intereses del trabajo práctico de ustedes, es muy caro, muy interesante, y no diría necesario, pero sí sería buenísimo que lo puedan chequear. Después les voy a pasar el link si quieren, pero pongan María Teresa en Google, porque es un libro para descargar gratis. María Teresa Basile, postmemorias, y les va a salir seguramente el libro. Ustedes se van a dar cuenta qué parte del libro me hago referencia. Es el primer capítulo que hace referencia ahí. Digo esto si eligen, sobre todo, la novela Los topos de Félix Buzón. Si quieren, vamos a ver, pongo en contexto lo que estoy diciendo. Este sería el trabajo práctico número 3, antes de entrarnos al desarrollo. El trabajo práctico 3 es muy parecido o emula prácticamente en su totalidad al trabajo práctico número 2. La idea es, luego de recorrer bibliográficamente la crítica y la teoría en relación al tópico que nos interesa, que es políticas de la memoria de la literatura, políticas de la memoria en torno al pasado reciente, vamos a leer, vamos a apañar los modos en que la literatura se ha acercado a la última dictadura en diferentes estéticas, a partir de un puñado de críticos. Digo puñado porque si se ha escrito en relación a un tema en los últimos 40 años en la crítica argentina, eso es la última dictadura. No se pueden dar una idea de la cantidad de textos, libros, tesis,
paneles, simposios, congresos que hasta el día de hoy sigue convocando a la crítica argentina, a la crítica local, ¿no? La memoria y el pasado reciente es un tema per se muy convocante, sobre todo en nuestro país. Recién en Chile, hace alrededor de 15 años, se puede encontrar una tónica similar. La relación chilena con la memoria es muy diferente a la nuestra. Nosotros tuvimos un juicio de las juntas, ellos no. Somos, no se sabe, modelo en términos de derechos humanos, de haber enjuiciado en vida a nuestros represores, y eso en la literatura se emula, se replica en una cuantiosa cantidad de ficciones alrededor del horror. Seguramente la mayoría de los nombres que recorramos hoy, ustedes, por lo menos de oídos, si no los han leído, por lo menos los conocen. Ni hablar de películas, si nos metemos en cine, también. Entonces, trabajo práctico número 3. Hay que elegir una de las dos novelas consignadas en la bibliografía, 2 veces Junio o Los topos de Félix Buzón. Son 2 novelas de la misma extensión, pero cada una viene a ser como el modelo ejemplar, o uno de los casos más representativos de un tipo de memoria específica. 2 veces Junio, esto lo vamos a un poco precisar más adelante, sería el modo de narrar directo la última dictadura, y sin ningún tipo de alegoría, sin ningún tipo de doble sentido. Y Los topos sería un acercamiento más irónico, más jocoso, más humorístico, hasta más delirante de narrar. Los tiempos son más o menos los mismos, se llevan alrededor de, si no me equivoco, un par de años. No me acuerdo en qué año fue publicada Los topos, lo debo tener por ahí. Pero no se deben llevar menos de 10 años, se llevan menos estas novelas, así que han sido publicadas muy, muy cercanamente. Los topos es más temprana, creo que es 2000. Si no es 2013, es 2006, por ahí. Bien. Entonces, me interesa que exploren cada una de las 2 novelas y se pregunten qué tipo de testimonio se construye ahí. Cuando digo qué tipo de testimonio, quiero que atiendan la forma, es decir, esa primera persona, o ese narrador, los modos en que... Ay, sí, no escribo nada. Perdón que tengo el... 2010, genial. Sí, sí, se llevan 8 años. Los 2 veces Junio, que es el 2002. A ver. Sí, 2002. Fueron 2 novelas muy leídas. Hoy forman parte del canon reciente. No fui a ninguna rareza, ningún objeto raro, no, sí los hay, pero son dos ejemplos modelos. Dos ejemplos que pueden trabajar en secundaria, de hecho yo lo hice, Los topos no, me eligió, pero el 2 veces Junio sí. Porque nada, son 2 novelas muy, muy llevaderas, muy geniales. Bueno, decía, la idea es que se detengan en el tipo de memoria, cómo se recuerda, qué se olvida, cómo se aborda el tópico de la última dictadura, qué personajes aparecen, y de qué modo aparece la represión, el horror, ¿no? Porque es muy diferente en cada una de las 2 novelas. Por eso la idea es un poco jugar, ¿no? Y que ustedes tengan la decisión de, bueno, cuál me gusta más, qué puedo decir de cada una de ellas. Pero bueno, después del recorrido seguramente van a entender mejor a qué me refiero con la idea de composición de un testimonio. Bien. Entonces, empecemos. Para hablar de la relación entre literatura y historia, o literatura y pasado reciente, ¿no? Acaban a funcionar como sinónimos. Tengo que recuperar o salirme de la situación o el escenario local e ir a el escenario más o menos global en el que se empezó el tiempo. Dicho de otra forma, la relación entre política, literatura y memoria en el pasado reciente empieza, por obvias razones, en el 83. En el 80, con Piglia y Viñas.
Ese es el marco que vamos a manejar, los 80 y los 2000. Esos 40 años que nos llevan desde el 80 hasta acá van a ser el marco que vamos a transitar. Para ello necesitamos entender de qué modo se pensó o se pensaba el tiempo ahí. Y para entenderlo tenemos que irnos bien, bien atrás. Cuando te digo bien atrás es la conquista de América. No tan lejos, pero ya vamos a salir. Vamos al siglo XV, pero vamos a volver rápidamente. ¿Por qué? Porque para entender el giro memorialista que se produce a finales del 80, al principio de los 90, tenemos que entender primero sobre qué gira ese giro memorialista, y es sobre el tiempo moderno. La conquista de América, o sea, la llegada del europeo a América, la idea de nuevo mundo, la idea de la posibilidad de un nuevo mundo, de que el hombre podía construir un nuevo mundo. El declive, junto con ella, de la profecía cristiana del fin del mundo, pasando el mar, no hay un fin del mundo, sino que hay un nuevo mundo, ¿no? La emergencia del Renacimiento y la promesa transformadora de la ciencia y de la técnica, eso que llamamos positivismo, van a dar lugar, o van a fundar, entre otras causantes, una nueva concepción del tiempo. Una que prima hasta bien entrado el siglo XX, diría hasta nuestros días, y con mucha fuerza hasta nuestros días, que conocemos con el nombre de tiempo moderno. ¿Qué es el tiempo moderno? Es la fe absoluta del hombre en el futuro. Cuando decimos modernidad, cuando decimos tiempo moderno, hablamos de una nueva concepción del hombre que empieza a gestarse con la llegada del hombre a América. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando digo hombre, o es hombre en mayúsculas, y es hombre eurocéntrico, hombre europeo, hombre blanco, hombre heterosexual, todos los adjetivos y conceptos que hoy están problematizados, y están discutidos y están puestos a revisión. Con la llegada del hombre a América, pero también con el avance de la ciencia y la técnica, se concibe la idea de un nuevo hombre, ¿no? Acá entra la edad de la razón, entra la época de las luces, entra el iluminismo, entra Descartes, entra el avance en la ciencia técnica, pero entra sobre todo una nueva fe en el mundo. El hombre puede progresar, el hombre puede mejorarse a sí mismo. El hombre deja de pensar cristianamente. ¿Qué significa pensar cristianamente? Significa que deja de tener una mirada puesta en el pasado, en sus culpas, en la Biblia, en el pasado religioso y pecaminoso. Fíjense el tiempo que prima en la Edad Media. La Edad Media es el tiempo de Dios, el tiempo de el cuidado, el tiempo de lo imperente, lo que no avanza, sino el tiempo del cuidado, pero sobre todo de el ponerse de rodillas. Dicho esto, en términos descriptivos, por supuesto, ¿no? El vector del mundo en la Edad Media es la figura de Dios, ¿no? O lo que se ha entendido como Dios en términos bien cristianos. Con la caída de la fe cristiana, por todo la convicción de que no existe Dios, y con el reemplazo de la razón humana, el hombre empieza a construirse a sí mismo. Y cuando empieza a construirse a sí mismo, empiezan a darse simultáneamente o consecutivamente una nueva concepción del tiempo, que es el tiempo del progreso. Les traigo una imagen, seguramente todas estas cosas las pueden reponer enseguida, a ver si esta imagen que es de Magritte, no sé si la pueden ver, se llama la duración apuñalada. Ay, no se puede ver. ¿No? ¿No se ve? Bueno. Recién se veía, profe. Seguro que sí, se vio por un momento. Sí. Bueno, si quieren busquen la duración apuñalada de Magritte en internet, les va a salir un... sí, no sé por qué no se me ve. A mí también se me borra. Bueno, no sé. Les va a aparecer un tren que está partiendo una chimenea. Ese tren, la figura del tren, es la figura de la modernidad. Es el avance irrefrenable. Por supuesto, como saben, el tren no puede dar marcha atrás.
sí puede frenar, pero no puede dar marcha atrás. Ese avance irrefrenable, ese impulso hacia adelante, es el tiempo de la modernidad. Es el momento en el que el hombre, sobre todo en el siglo XVIII, con el avance del carbón, de los rieles, de la ciencia y la técnica, de la revolución industrial, es el hombre en el que realmente puso una mirada hacia el futuro, ¿no? Eso lo conocemos como tiempo moderno. Fíjense, por ejemplo, en la película como de Charles Chaplin, ¿no? Si no me equivoco, se llama también tiempo moderno. Bien. La expresión tiempo moderno da cuenta principalmente de dos cosas. La primera, de que el ahora, el hoy, es nuevo. Y que el tiempo actual está en oposición al tiempo pasado. Sea cual sea el grado de intensidad, ¿no? Es decir, yo soy moderno significa que yo soy actual. Y cuando digo que yo soy actual, es que no soy justamente del tiempo pasado. Y una segunda cuestión, que ser moderno presume algo completamente distinto, incluso mucho mejor, respecto al tiempo anterior. Esto se ve, abrazando el sentido más corriente, se ve muy bien en la acepción que ha tomado la idea de modernidad o ser moderno en términos de objetivo en el ámbito de la moda. Cuando uno dice, este chico es moderno, o las muchachas modernas, etc., está hablando justamente de una posición totalmente radical y nueva, que las vanguardias van a abrazar esta idea, de que son completamente distintos a lo anterior, ¿no? Se pone en valor la idea de lo nuevo por lo nuevo per se, ¿no? Bien. Entonces, la experiencia temporal de la modernidad supone, en otras palabras, una depreciación, o sea, un disvalor. Depreciación es poner en desprecio algo, una depreciación de los valores o de los principios reguladores del pasado, y una puesta en valor, o sea, una puesta en valor significa poner a evaluar algo, darle valor a algo, del horizonte de expectativas generado por el pronóstico de mañana. Se confía en el mañana. Que es una fe que hoy no tenemos. Si hay algo que no confiamos es en el mañana. Se habla de un giro hacia el futuro, ¿no? Que comienza con la idea del hombre nuevo en el siglo XV y llega hasta fines del siglo XX, ¿no? Un giro hacia el futuro en donde lo antiguo abandona su carga divina y profética, dejamos de creer en Dios, nos volvimos todos ateos, para pasar a una nueva conciencia racional preocupado por lo nuevo y lo desconocido, ¿no? De allí que en este periodo, cuando se habla de modernidad y tiempo moderno, se pongan en valor ciertos términos encargados de caracterizar este tiempo a favor de la novedad y lo imprevisto, como por ejemplo progreso, desarrollo, espíritu del tiempo, revolución, corto plazo. Todos estos términos señalan o abrazan con mucha fuerza la idea de modernidad, ¿no? Y de allí que la experiencia del presente, del aquí y ahora, al quedar subordinado a un imperativo de actualización e innovación, el hombre se exige a sí mismo, a partir del siglo XV y hasta el siglo XX, actualizarse e innovarse todo el tiempo, se vivencie un tránsito acelerado entre una etapa presente y una etapa venidera. Dicho de otro modo, los tiempos empiezan a avanzar aceleradamente, como el tren, como la imagen de la duración apuñalada de Magritte. El tiempo moderno es el tiempo del tren, el tiempo en el que solo hay una fe ciega en el progreso. Fíjense, por ejemplo, quizás el extremo del tiempo moderno, en términos de avance en ciencia y técnica, es la llegada del hombre a la luna. ¿Hasta qué punto el hombre confiaba en el futuro, en el mañana, en el porvenir, que decide llegar a la luna? Hoy se quiere una sensibilidad moderna, en términos bien clásicos, la tiene un emprendedor, o la tiene la filosofía del emprendedurismo,
que es como, a ver, por nombrarles hoy ciertas figuras centrales, Elon Musk, no sé cómo se pronuncia, Elon Musk, el tipo quiere llegar a Marte, financia, pone, que no solo quiere llegar a Marte, sino que invierte su riqueza, su fortuna, en un nuevo sujeto, en una nueva sociedad, en una nueva humanidad, comercializándola, por supuesto, en el planeta vecino, ¿no? Esa es, si se quiere, hoy un nuevo avatar del tiempo moderno. Un nuevo conquistador. Alguien que quiere conquistar un planeta. De hecho, la idea de conquistar es un afán moderno. Bien, esto hasta principios de los 80, que es el tiempo que nos importa. Ahora bien, a principios de los 80, y a lo largo de toda la década de los 90, para los que vivieron los 90 y tuvieron 15 o 10 años como yo, se van a dar cuenta de lo que hablo. Al principio de los 80 y a lo largo de toda la década de los 90, la tendencia a privilegiar el futuro, si la perspectiva hacia el mañana, tan característica de las primeras décadas de la modernidad del siglo XX, pensemos en la vanguardia, por supuesto, sufre un viraje, un cambio sustancial. Ese es el primer cambio que me interesa señalar. Hay una nueva concepción del tiempo que empieza a cohabitar con el tiempo moderno. Podríamos poner como hito histórico fundamental, que no es privativo, pero es bien clarificador, es la caída del muro de Berlín. Se caen los grandes relatos, se cae la idea de doble mundo, ahora el capitalismo ganó y ganó con mucha fuerza. Ya no hay dos mundos en los cuales uno puede elegir, optar, o sea, hay un solo mundo, que es el capitalismo salvaje, que lo devora todo. Entonces, se trata, en las fines de los 80, esto lo señala Andrea Heisen, cuando lean a Andrea Heisen, Futuros Presentes, se trata de uno de los fenómenos políticos y culturales más sorprendentes de los últimos años, que es el surgimiento de la memoria, así en términos mayúsculos, como una preocupación central en la cultura de la política y de las sociedades occidentales. La memoria ocupa el centro de la agenda internacional. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, el incremento de los discursos de la memoria ocasionados en parte por el uso del Holocausto como tópico universal del trauma histórico. Es decir, como punto de contraste en las discusiones nacionales sobre los crímenes de sus regímenes dictatoriales. En los 80, pero sobre todo en los 90, el Holocausto, el término Holocausto, que hace referencia al Holocausto judío llevado a cabo por el nazismo, se toma como tópico, como tropos, en realidad la palabra es tropos, para pensar y medir cuán horroroso, cuán violento fue cada una de las dictaduras nacionales. Se arman comités, se arman los historiadores, los filósofos, los sociólogos, la ONU misma, en los 90, se da lugar por primera vez, cuando la siente bien lejos, cuando ya pudo curar ciertas heridas del Holocausto, se da lugar para que el mundo entero se ponga a discutir sobre qué pasó. ¿Qué nos llevó a esto? Y localmente, cada uno empiezan a construirse, desde las humanidades, empieza a construirse un discurso de la memoria para medir cada una de las dictaduras nacionales en relación al Holocausto. Dicho de otro modo, la dictadura argentina empieza a compararse con el Holocausto. Este tipo de comparación, que la señala muy bien Andrea Heisen, implica, por supuesto, que la memoria ocupe un lugar de agenda. Pero también, unido a eso, empieza a acaecer en las sociedades, en términos bien cotidianos, una sensibilidad museística en la cultura y en la experiencia cotidiana. Dicho de otro modo, nuestra vida se vuelve archivable. Estos dos, ¿qué significa que nuestra vida se vuelve archivable? Ya lo vamos a explicar. Entonces, tenemos el uso del Holocausto como tópico universal del trauma histórico, por un lado, y después el acaecer de una sensibilidad museística
en la costura, en las experiencias cotidianas, conducen, entre otros desencadenantes, a que el acento focal se desplace del futuro hacia el pasado. Se habla de un giro memorialista, caracterizado por un presente cultural obsesionado por el tiempo pretérito. Pasamos del giro hacia el futuro hacia el giro memorialista, caracterizado justamente por un presente que está obsesionado por el tiempo pretérito, ¿no? Y cuyas tareas van a ser principalmente dos. Primero, la de realizar una autocrítica por los errores cometidos en el pasado. Las naciones, los estados-nación, empiezan a construir un discurso de autocrítica, de mea culpa, para, primero, un lavado de cara institucional, y para justamente construir un nuevo futuro. Se revisa el pasado para corregirlo, revisarlo, repararlo. Fíjense, por ejemplo, con lo que pasa con Dark. No sé si tuvieron la posibilidad de ver esa serie, que es una serie alemana. Es una serie de viajes temporales. Bueno, el único momento en donde no viajan es en la época del nazismo. No es casual, es profundamente deliberado, como si, desde cierta poética institucional, se intentara limpiar el pasado alemán reparando la historia. Acá no pasó nada, ¿no? Eso es una operación memorial. Pero también, a partir de los 90, se empieza a enaltecer, se empieza a hacer un culto del tiempo pasado, que es lo que se conoce como la añoranza de los nostálgicos. A ver, lo explico con otras palabras. A partir de los 80, seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados, se produce, va a decir Heisen, el acaecer de una sensibilidad museística. ¿Qué significa esto? Es un conjunto de prácticas que a nivel cultural, comercial y personal suplen el papel originalmente ejecutado por el museo. Por ejemplo, nuestro mundo, nuestra vida privada, empieza a conservar, a exhibir y contemplar la memoria. Algunos ejemplos. La conversión de viejos centros urbanos, ciertas fábricas, ciertos lugares, por ejemplo la AMIA, la conversión de viejos centros urbanos en museos a fin de salvaguardar la herencia y potenciar el sentido de pertenencia. Muchos estados-nación convierten lo viejo, lo vetusto, lo pasado en museos. Es una operación de musealización y de conservación muy fuerte, que empieza, hasta el día de hoy muy fuerte, empiezan a levantar bustos y nombres por todos lados, para afianzar la idea de un Estado-nación, pero también un sentido de pertenencia. Pero también empieza el auge de la moda retro y el vintage, que hoy está con mucha fuerza, ¿no? El vintage volvió para quedarse, ¿no? El auge de la moda retro y el vintage, por ejemplo, en los muebles, en el mobiliario de las casas domésticas, que reproducen los antiguos. También hay un renacer muy fuerte de la novela histórica. Como nunca se empiezan a consumir y empiezan a nacer novelistas históricos. Siempre fue un género bestsellerista, es decir, que se consumió, pero en los 90 empieza a haber un consumo cada vez más masivo, cada vez más mayor de la historia. Y esto se traduce en más novelas históricas. Pero también hay un marketing masivo de la nostalgia y hay una obsesiva musealización a través de videograbador, el celular, las redes sociales, ¿no? Es como que todo el mundo, todo lo que hacemos se vuelve archivado. Y esto se ve con mucha fuerza ahora. Por ejemplo, si ustedes ven la serie Stranger Things, bueno, no se puede, no me deja, a ver, no me deja, a ver. Che, qué macana. Les voy a abrir una foto. No sé si vieron la serie, pero la serie es un claro ejemplo de, para aquellos que no la vieron, es una serie que se sitúa en los 80.
en un pueblo ficticio, se llama Hawkins, y va directo a que los treintañeros, y mayores también, vayan a consumir muy fuertemente nostalgia, ¿no? Se pone en agenda otra vez música de los 80, de hecho, si uno recorre las ciudades por lo menos de Santa Fe, sin duda de Buenos Aires, o algunos otros urbanos más importantes, volvió los juegos arcade, los videojuegos, de las maquinolas, ¿no? Todo esto tiene que ver con un consumo de nostalgia que es redituable comercialmente. No sé si se ve ahí la foto, ¿no? Que está jugando la personaje con la máquina. Sí, se ve, se ve. Bueno, claro, sí. Para un nostálgico como yo, ¿qué significa nostálgico? Es alguien que añora un pasado que no vivió, ¿no? El modernista todo el tiempo estaría pensando en el porvenir. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cambiar mañana? ¿Cómo voy a hacer mejor mañana? ¿Cómo voy a mejorar? ¿No? La filosofía del emprendedurismo es eso, ¿no? Innovar, 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 innovar. El nostálgico es aquel que se queda en una especie de latencia, un estado de añoranza, frente a un pasado que nunca vivió y justamente vive esa imposibilidad con cierta felicidad patética, ¿no? Uno es feliz siendo patético. Bueno, como yo no viví los 80, soy un ochentoso enfermizo. No sé, bueno, es la típica, si hubiera nacido en los 80, hubiera añadido a los 50. Y así. Por ejemplo, una película que muestra muy bien esto es Medianoche en París, de Woody Allen. Si la tuvieron posibilidad de verla, es un escritor que viaja a París porque entiende que París es la gran ciudad en términos ambientales para escribir una novela. Es el momento en el que el artista, en términos clásicos de genio creador, va en busca de la inspiración a través del ambiente. Bueno, y él desea que París sea como los años 20. Y bueno, por una razón muy arbitraria, llega a los años 20 y en los años 20 se da cuenta que lo de los años 20 desean el siglo XIX, y así, ¿no? Uno siempre va a desear un pasado anterior al que no vivió. Otro gran dato de esta época del giro memorialista, que empieza en los 90, pero que hoy tiene una fuerza totalmente desbordada, fíjense en la plataforma de streaming Netflix, no solo Stranger Things, no solo Dark, los viajes temporales están a la orden del día, sino también muchas novelas de época. Bueno, con Lady Di hacemos dulce leche. O sea, se puso de moda Lady Di, sacaron una novela. Como que lo histórico, en términos de ficción histórica, la novela histórica, se volvió cada vez más redituable. De hecho, la industria cinematográfica, a partir de los 90, fíjense el éxito que tiene una película como Titanic o Alejandro Magno, ¿no? Que son ficciones históricas, cine histórico que, bueno, tiene su gran alcance en términos de público. Entonces, el giro memorialista es cuando el historiador, pero sobre todo las personas, ponemos la mirada puesta hacia el futuro, hacia el pasado, y nos empieza a preocupar en términos de prácticas culturales conservar lo que estamos viviendo. Dicho de otro modo, hemos adquirido cada vez más la práctica de archivar nuestra cotidianidad. No nos damos cuenta porque lo hacemos a diario, porque básicamente invisibilizamos y naturalizamos ciertas prácticas, pero el celular o tener a mano dispositivos inteligentes lo que hace es tener la posibilidad directa de volver nuestra vida un archivo. En fotos, en videos, fíjense lo que hoy Google Drive, OneDrive, Google Fotos, se han vuelto lo que antes era nuestro álbum de fotos, nuestro ropero, nuestro libro de antigüedades, etc. ¿No? La caja de recuerdos no existe más, hoy es Google Fotos, ¿no? O te paso el link de Drive. Bueno, lo cual eso trae muchísimos otros problemas, pero no es momento para problemas, en términos, cuestiones a revisar que no nos vamos a detener porque se nos iría la clase. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer, si todavía no fuimos a literatura, es ¿por qué? ¿Por qué a partir de los 90 nos empezamos a preocupar cada vez más por retener el recuerdo, retener la memoria?
Esto lo va a decir François Artaud, pero también Andrea Heisen. El boom de la memoria, que es a partir de los 90, viene acompañado de un boom del olvido. ¿Qué es este boom del olvido? La era del consumo, las nuevas tecnologías, el ritmo vertiginoso de las nuevas políticas de la información y los medios, es decir, los rasgos de nuestra cultura actual, produjeron, o producen, o siguen produciendo, una amnesia generalizada. ¿No? Ya les... Como les decía, la era del consumo, nuestra era actual, fíjense Internet, cómo se maneja Internet, pero también el vértigo cada vez más de la instantaneidad y la inmediatez, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta es una marca, un síntoma directa de nuestros tiempos, la posibilidad de adelantar los audios de WhatsApp. Es decir, nos hemos vuelto cada vez más intolerantes, cada vez más impacientes a la parsimonia, la demora, la paciencia, que las cosas duren, que las cosas demoren, que las cosas lleven su tiempo. Por supuesto, nosotros como profesor de literatura lo vivimos, somos víctimas directas, porque básicamente lo que enseñamos es una práctica hoy arcaica, que es la lectura, que es, sí, enseñamos a que sujetos hoy solos se enfrenten a su propia soledad, pero también a su propio tiempo, al famoso tiempo propio, que hoy es algo que totalmente escasea. Hoy, incluso el tiempo de la soledad lo ha conquistado el capitalismo. Hoy no se puede estar solo. Porque está Spotify, porque está Netflix, porque están, incluso hay apps que te acompañan a estar solo, porque, bueno, porque hay una ficción que siempre te acompaña, pero no es la ficción literaria. Entonces, hoy cada vez la práctica solitaria, autista y parsimoniosa de la lectura, es decir, esta cosa de decodificar en silencio signos, fíjense los viejos que hemos quedado, enseñar a leer, ¿qué es esto? Bueno, nosotros sufrimos, somos hijos directos, víctimas directas del boom, de este boom que Artaud va a llamar presente. Entonces, lo que va a producir este aceleramiento y este vértigo constante de la instantaneización de la vida cotidiana va a generar una amnesia generalizada. Dice Heisen, cada vez más los críticos acusan a la cultura de la memoria de amnesia o de obnubilación. Le reprochan su falta de capacidad y de voluntad para recordar y lamentar la pérdida de la conciencia histórica. La acusación de amnesia viene envuelta invariablemente de una crítica de los medios, cuando son precisamente esos medios, de los diarios, de la televisión, de Internet, los que día a día nos dan acceso a cada vez más memoria. Fíjense las preguntas que se hace Heisen. Dice, ¿qué sucedería si ambas observaciones fueran ciertas? Si el boom de la memoria fuera inevitablemente acompañado por un boom del olvido. ¿Qué sucedería si la relación entre la memoria y el olvido estuviera transformándose bajo presiones culturales en las que comienzan a hacer mella las nuevas tecnologías de la información, la política de los medios, el consumo de ritmo vertiginoso? Dicho de otro modo, el consumo vertiginoso de información, estamos en la llamada era de la información, pero también de la desinformación, de la posverdad, de la marketing. Esto ya seguramente lo saben muy bien, ha producido que lo de hoy sea instantáneamente viejo. Una noticia de hoy a la mañana ya es vieja en relación a la tarde. Entonces lo que genera es justamente un hoy, una hora cada vez más fugaz, cada vez más efímero, pero también cada vez más olvidable, porque justamente una hora que va a cambiar a la media hora, ¿y para qué lo vamos a recordar si no tiene sentido, si el ahora cada vez constantemente está mutando? Entonces, en términos muy generales, lo que va a leer Heisen es un miedo a que nos olvidemos de nuestro propio pasado. Por eso, el boom de la memoria se lee como síntoma, pero también como voluntad de aferrarse, de guardar aquello que se nos va de las manos. Por ejemplo, un momento cotidiano de reunión familiar.
para llevarlos a un lugar muy corriente. Se registra, se archiva, porque se sabe que se va a perder, porque ese momento es un acontecimiento. Ahora bien, eso que siempre fue justamente registrar el acontecimiento, antes iba acompañado a una idea de, bueno, recordar. Ahora se acompaña la idea de, esto va a ser olvidable si no lo registramos, ¿no? Sigo. El advenimiento de la globalización y la era digital trae consigo, efectivamente, no solo una profunda transformación de la relación entre la sociedad y mercado, sociedad y trabajo, cada vez está más explotado, sociedad e información, sino, unido a ello, una marcada alteración entre sociedad y tiempo. Es decir, entre experiencia y memoria. Al volverse cada vez más obsecuentes al consumo masivo de bienes y servicios, más adeptas al vértigo de las innovaciones tecnológicas, todo el tiempo estamos pidiendo, fíjense la relación que tenemos con la tecnología. Al momento en que adquirimos, por ejemplo, un dispositivo móvil, un celular, sabemos que a los 6 meses ya va a ser, en términos de mercado, viejo. Entonces entramos en un vértigo totalmente sin sentido de innovar, por la innovación misma, ¿no? Yo tengo el último, ¿no? Yo tengo el último aparato. Es decir, a volvernos cada vez más adeptos y a profesar este tipo de cambio, este tipo de mercado, más tolerantes a la instantaneidad, cada vez nos volvemos más tolerantes, como que naturalizamos muy rápido que todo tenga que cambiar. Y a la fugacidad de la información, y más transigentes, es decir, más empáticos a la exigencia de la flexibilidad del mercado laboral, y eso es terrible, las sociedades capitalistas de Occidente se vuelcan a retener el pasado, tanto el individual como el colectivo, el de la persona y de la nación, no para preparar el porvenir que se desea. Es decir, las naciones, pero sobre todo también nosotros, no es que archivamos nuestra vida y los Estados-nación archivan su pasado colectivo para pensar en el porvenir, en el mañana, sino para resguardarse personal y patrimonialmente de la celeridad del presente. Si no nos resguardamos, el presente nos come. Por eso, cada vez más se levantan museos, se levantan bustos, se dan títulos honorarios. Cada vez más se generan espacios para que nosotros archivemos nuestra vida. Fíjense las palabras almacenamiento, mis archivos, backup, terabyte, bueno, son todas palabras de hoy. De hecho, el archivo es un concepto que está muy en auge. También la crítica literaria. De allí que la hipótesis de Haysen respecto del móvil que impulsa este paso del prospectivo hacia lo retrospectivo sea el siguiente. Mi hipótesis es que la memoria y la musealización son invocadas para que se constituyan en un baluarte que nos defienda del miedo a que las cosas devengan obsoletas y desaparezcan, un baluarte que nos proteja de la angustia que nos genera la velocidad del cambio y los horizontes de tiempo y espacio cada vez más estrechos. Es lo que veníamos hablando, ¿no? Y de allí que François Artaud, lector atento de Haysen, interprete esta preocupación por hacer memoria de todo como un apasionado ejercicio archivístico de presentificación del pasado. Bien. ¿No? Entonces, frente a un presente cada vez más monstruo, cada vez más devorador, cada vez más perpetuo, huidizo, casi inmóvil, el pasado se vuelve archivado. Con miedo a perder a manos de este presente efímero y volátil su patrimonio histórico, los países de Occidente impulsan tareas de musealización de la memoria nacional, ¿no? Lo que le venía diciendo. Ahora bien, y el futuro, por su lado, es percibido como una amenaza. Amenaza nuclear, amenaza de las nuevas guerras, amenaza medioambiental, amenaza por las nuevas tecnologías, amenaza la vuelta del régimen dictatoriales, amenaza de una nueva pandemia, ¿no? Fíjense la cantidad de cómo lo apocalíptico y lo posapocalíptico se ha vuelto hoy un tema también de consumo masivo, pero también tópico muy regular en las ficciones que consumimos, porque el presente lo devora todo.
porque estamos, si se quiere, adecuados a una especie de tiranía de lo inmediato. En este marco, que es en términos muy general, vamos a situar las políticas de la memoria. Ahora sí, lo que les pido es salir del panorama internacional o general para situarnos ya y volver a los 80. Porque va a ser en este marco, a partir de los años 80, recién salida incluso en la dictadura militar, cuando la insistencia en la última dictadura militar, en tanto material para la escritura, va a empezar a confirmarse, va a empezar a trabajar y a explorarse cada vez más. Sí. Ah, me estaban hablando. Nos falta el pádel para... Sí, tal cual. Bueno, el pádel está volviendo. Yo tengo una cancha de pádel acá al lado. Y no para de llenarse. Así que doy fe que el pádel volvió. Volvió para quedarse. Bien. Denme un segundo. Bien. No, los videoclubs ya murieron. Ya va. Sí, fallecieron. Porque es un formato, es una tecnología vetusta. Fíjese con lo que pasó Blockbuster, los videoclubs de Estados Unidos. O sea, fundieron. Bueno, entonces, en términos de política temporal tendríamos tiempo moderno, mirada hacia el futuro. Termina con la caída del muro de Berlín a principios de los 90. Justamente en ese tiempo, empieza a darse un giro hacia la memoria, es decir, hacia el pasado. Hacia nuestro pasado y el de la nación. ¿Por qué? Porque tenemos miedo hacia ese presentismo cada vez más devorador, que es el presente. Cuando digo presentismo es nuestro presente, ¿no? Bien. En ese marco de políticas temporales, la literatura argentina, desde los 80, viene confirmando una alianza hoy cada vez más prolífica, que es la alianza entre literatura o narrativa y dictadura militar. Se trata de una relación fructífera, muy productiva, entre experiencia histórica y discurso literario, que se traduce entre tensiones, negociaciones y pactos en la generación de un conjunto de políticas narrativas contrapuestas que van desde, grosso modo, las formas alegóricas y cifradas producidas en dictadura. Ya vamos a entrar en cada una de estas, vamos a entrar soberanamente. En los 80 se producen ciertas formas alegóricas y cifradas. Después, las narraciones testimoniales de la transición democrática, ya sobre todo en los 80 y principios de los 90. Después, ya entraron los 90, los modos enunciativos de denuncia y restitución de la primera generación de hijos. Luego, ya en los 2000, el desmarque irónico y desobediente de la segunda generación de hijos, una década más tarde. Y para terminar, siguiendo, ciertas aproximaciones directas y completas en la novelística de la postdictadura, y para finalizar, ciertas experimentaciones indirectas e incompletas en la narrativa del presente. Todas estas, que vamos a puntear a continuación, forman, grosso modo, dejando otras de lado, el conjunto de diferentes modos de narrar el horror, ¿no? Eso es un poco de lo que se trata de transitar ahora, de describir de qué modo la literatura argentina fue narrando de forma diferente el horror. Modos de acercamiento hacia el pasado reciente. Entonces, empecemos por la primera. Esperen que mi gato está... Entonces, los vinilos... Sí. Los vinilos regresan, sí, sin duda. No. Yo soy un consumidor de la nostalgia total. A mí me gusta el pasado,
Me gusta el VHS, me gustan los vinilos, me gusta qué sé yo, el pin-up. Pero bueno, cierro el momento autobiográfico y sigo. Entonces, volviendo hacia los 80, en plena dictadura, o sea, 1980, signadas por un marco de censura, represión, exilio, la crítica distingue en primer momento ciertas formas oblicuas, fragmentarias e hipercodificadas, las cuales, buscando resistir a la lógica de sentido autoritaria, monologista y absolutista del discurso militar, intentan construir una significación refractaria de lo real. Es el caso de Cuerpo a Cuerpo de David Viñas, Respiración Artificial de Ricardo Piglia, Nadie Nada Nunca de José Saer, Nada que Perder y en esta dulce tierra de Andrés Rivera, entre otros. ¿A qué se refiere la crítica con modos oblicuos, modos alegóricos? Como no se podía enunciar prácticamente nada en un contexto de dictadura, no se puede hablar lo que se tiene que hablar, se construye lo que podemos llamar una estética del silencio. Se habla de cualquier cosa para decir de otra forma lo que se quiere decir. Por ejemplo, la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Son dos tipos que se sientan en un bar perdido de Concordia, Entre Ríos, a hablar de literatura argentina. Y todo el tiempo, lo que resuena en la atmósfera, lo que resuena en lo no dicho, eso no dicho que se traduce en un silencio cada vez más pesado, la crítica leyó rápidamente una forma de enunciar por otros medios, más oblicuos, más indirectos, alegóricos e hipercodificados, cifrados, en clave, no tiene el lector de descifrar eso, formas de enunciar o una primerísima aproximación hacia la última dictadura. Otra novela que fue muy leída y muy inscripta en esta época, Nadie Nada Nunca de José Saer. La novela del santafesino, que es el relato de un asesinato totalmente arbitrario de caballos. La novela empieza con que hay una carne que humea y que mosquea, hay moscas olvidadas, una carne olvidada en un paraje de Rincón. Y no se dice mucho más que eso, sino que lo que se hace es describirse una escena en donde alguien ha dejado una carne a medio servir y después nos enteramos de que han muerto 2 caballos. Esa escena, que nos vamos a enterar después, 2 novelas después, porque la literatura de Saer es una saga, y uno se va enterando después lo que está pasando, nos damos cuenta que 2 personajes de esa novela han sido secuestrados. Pero la novela no te lo dice. No usa la palabra secuestro, no usa la palabra desaparecido, no usa la palabra represión, no usa la palabra violencia, para nada. Utiliza un ambiente litoraleño, así como usó Selva Almada, o usa Selva Almada, para referirse por otros medios, de forma, como le decía, oblicuas, fragmentarias, al horror, ¿no? Ese fue leído como 2 grandes novelas, escritas en el meollo del horror, como el primer capítulo de estas políticas de la memoria, ¿no? De cómo se recuerda en acto. Porque lo que estaba haciendo Piglia y Saer, otros medios muy amigos, era experimentar con lo real. ¿Cómo narrar el presente? Ese presente que no podía decirse nada. Bien. Ahora bien, con el informe de la CONADEP, estamos ya en 1984, y el juicio de las juntas, ya estamos en 1985, los modos enunciativos se modifican. Es decir, ya estamos en democracia. La palabra ya puede ser tomada, y va a ser tomada, vaya uno a saber, hasta qué punto, con qué fuerza fue tomada esa palabra. ¿Por qué? Con el informe de la CONADEP, sobre todo en el juicio de las juntas, la sucesión de testimonios en primera persona de las víctimas y la identificación de los culpables, en los 80, marcan una nueva etapa simbólica y representativa del horror. A los culpables se los identifica,
se los localiza, se los señala, se los nombra y se los juzga. Y eso se lo hace tanto legalmente, históricamente, socialmente, como literariamente. La literatura es la gran oportunidad que tiene la literatura argentina de tener una función social, pero también denuncialista, ¿no? Desde la literatura, los escritores abrazan el compromiso sartirano y se ponen a denunciar a través de la ficción. Entonces, a favor de una revisión integral, acuérdense de lo que les decía del tiempo de la memoria de Hayek, ¿no? El giro memorialista, estamos en ese tiempo, o sea, fin del 80. A favor de una revisión integral del pasado, impulsada por un imperativo de verdad, se quería saber lo que había pasado, hay un imperativo de verdad. La teoría de los dos demonios, de que había una guerra y de que los dos al momento estaban, bueno, la teoría de los demonios seguramente la conocen, queda impugnada, es decir, queda desarticulada y queda contradecida en pos de la figuración del desaparecido como víctima. Es la primera vez que la palabra desaparecido empieza a tener lugar en la escena pública. Y la literatura tiene mucha responsabilidad allí. La literatura empieza a hablar de los desaparecidos, entre otras organizaciones sociales. Y se empieza a construir, a homologar el significado de desaparecido como víctima. De esta forma, buscando poner de relieve el tamaño de los delitos de lesa humanidad, se forja la imagen de un cuerpo social ya no guerrillero y responsable, como la teoría de los dos demonios, sino inocente. Se trata de una estrategia de despolitización y purificación de la víctima, así como de monstruosidad y localización del mal en los militares, que será operativizada estéticamente tanto en la literatura de aquellos años, pensemos por ejemplo en Cuarteles de invierno de Osvaldo Soriano, Luna caliente de Mempo Giardinelli, o La larga noche de Francisco Sactis de Humberto Constantini, como en el cine. Por ejemplo, Los chicos de la guerra, La historia oficial, La noche de los lápices. Todas estas películas, pero también todas estas novelas, lo que hacen, es un movimiento parecido. Los militantes no son guerrilleros, son víctimas de un Estado represor. Los militares no están a cargo son represores, ya dejan de ser inocentes, ya dejan de justificar sus delitos por estar en una guerra, que es la teoría de los demonios, sino que ahora son represores y han cometido delitos de lesa humanidad. Dicho de otro modo, se purifica a la víctima, se la vuelve inocente y se monstrualiza al represor. Todo esto con un afán denuncialista. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Sobre este contexto, Beatriz Arlo, en un libro que se llama Tiempo Pasado, que lo tienen consignado en la bibliografía, que recupera explícitamente a Andrea Heisen, analiza los discursos de la memoria que afloran en la transición democrática. Sarlo se pone a estudiar los discursos que aparecen en esa primera persona, ¿no? Pero se pone a estudiar en específico el uso privilegiado de la primera persona del testimonio como base probatoria para reconstruir el pasado en el juicio a las juntas. Se pone a estudiar la fe ciega que el Estado argentino tiene en esa primera persona que recupera el pasado. Dicho de otro modo, vayamos a una escena corriente. Cuando ustedes quieren contar un recuerdo, no cuentan dos veces el mismo recuerdo. Hagan el ejemplo. Sobre todo si ese recuerdo es triste o es feliz, ¿no? La construcción del pasado sufre modificaciones, sufre intervenciones, sufre transformaciones a partir del presente del quien lo anuncia, pero también a partir de los intereses de quien lo anuncia. Uno va a poner de relieve, va a enfatizar, pero también va a olvidar y va a tergiversar las cosas que quiere olvidar, y va a enfatizar las cosas que quiere recordar, ¿no? Se llama memoria interesada, memoria deliberada.
Pero es algo que ocurre inevitablemente, porque toda reconstrucción de lo pasado implica un proceso de invención. Lo que Beatriz Arlo discute es los modos en que la ley argentina, o la ley argentina, tiene que sí o sí abrazar la ficción que le van construyendo como verdad. Porque el testimonio probatorio de esa primera persona es lo mejor que tiene y lo único que tienen para enjuiciar a sus represores. Exacto, memoria selectiva. Claro, es cuando te dice, vos tenés memoria selectiva, no te acordás de las cosas que te... Algo así. Bien, imagínense esto en un pasado traumático. O sea, uno cuando le ocurre un trauma no lo puede recuperar así nomás. Tiene que ir al psicoanalista, lo tiene que recuperar a través de ciertos síntomas, etc. Incluso el trauma queda alojado, a veces no se puede denunciar. Beatriz Arlo se va a detener en esa construcción inventiva de esa primera persona. Entonces, Beatriz Arlo, partiendo del supuesto de que el sujeto y la experiencia han vuelto, ¿no? Entonces, la restauración de la idea de subjetividad, ¿no? Todo aquello que ustedes recorrieron en el estructuralismo, se dan cuenta que en los 60 el sujeto había muerto. Bueno, no. En los 80 el sujeto vuelve y con mucha más fuerza. Para advertir, ¿no? Salvo advierte que desde mediados de la década del 80 hay una dimensión intensamente subjetiva que caracteriza nuestro presente. Va a decir, proliferan las narraciones llamadas no ficcionales, ¿sí? Tanto en el periodismo como en la etnografía social y literatura, testimonios, historia de vidas, entrevistas, autografías, recuerdos, memorias y relatos identitarios. Hoy, sin duda, hay un giro autobiográfico muy fuerte en la literatura argentina también. Esto también lo quiero señalar, entre paréntesis. Las literaturas llamadas del yo están cada vez más en auge. Se le ha dado lugar cada vez más en la literatura argentina al yo como problema, al yo como posición enunciativa, diarios, testimonios, cartas. Se trata de un escenario, dice Sarlo, teóricamente optimista, en la medida en que se acepta que estos relatos, ahí me refería, ¿no?, son capaces de hacer sentido a la experiencia. Aún conociendo que son construcciones organizadas mediante los procedimientos de la narración. La ley argentina, la justicia, aún sabiendo que son justamente construcciones organizadas mediante los procedimientos de la narración, hay una fe en que esos testimonios producen la verdad. De ahí que, en este ensayo, Tiempo Pasado, Sarlo se proponga examinar las razones de esta confianza en la inmediatez de la voz y del cuerpo, del género testimonial, los motivos, en otras palabras, que erigen a esta fórmula enunciativa, el yo, como ícono de la verdad, ¿no?, en la tarea de restauración del pasado. En los 80, el testimonio en primera persona, desde la literatura, desde el periodismo, desde las organizaciones sociales, desde la palabra de la Abuela de Mayo, desde intelectuales, pero sobre también en el juicio de las juntas, la gente se sentaba y contaba su testimonio. A mí me torturaron, lean el informe de la CONADEP, el libro Nunca Más es eso. Se abrazó muy fuertemente la idea de que esa primera persona contaba la verdad y que ahí no había construcción del pasado, no había construcción, no había invención, no había ficción, no había transformación. Ahora bien, a mediados de los 90, porque esto cambia todo el tiempo, a mediados de los 90, con la Fundación de Hijos, la Fundación de Hijos es una fundación, bueno, así como está la Fundación de Madres y Abuela de Plaza de Mayo, va a estar la Fundación de Hijos, muy fuerte, en principio muy politizada, hoy ya no. Lo genial de Hijos es que es federal. La Fundación de Hijos, hay una Fundación de Hijos en toda la Argentina. La Fundación de Hijos, esta victimización del desaparecido, sí, el desaparecido es una víctima, es discutida y refutada bajo el propósito de reivindicar la lucha de sus padres y compañeros de militancia. Dicho de otro modo, los hijos
que sobrevivieron. Los hijos que vivieron para recuperar la memoria de sus padres muertos en dictadura, les va a empezar a incomodar, si no molestar, la idea de que sus padres fueron solo víctimas. Entonces, a partir de los 90, se construye desde la literatura, desde el periodismo, Hijos tiene una revista, la sigue sosteniendo, se va a construir un relato colectivo de los desaparecidos como militantes y como guerrilleros, pero no para pero no para volver a la idea de los dos demonios, sino para heroizar, enaltecer y celebrar las gestas de sus padres. Dicho de otro modo, convertir a sus padres, ya no como víctimas, sino como héroes. ¿Se entiende el procedimiento? Es una operación totalmente diferente a la que se estaba llevando a cabo hace 10 años. Si en otros países recién están empezando, nosotros ya tenemos ya una transformación. Los hijos no quieren ya llorar a sus padres, sino que quieren venerarlos. Quieren celebrarlos. Entonces, sobre una base copiosa de testimonios, muchos testimonios, se construye toda una narrativa alrededor de la figura del héroe revolucionario en el que se ponderan sus luchas y se condenan sus actos de traición. Esto lo va a decir muy bien Fernando Real. Dice, si la víctima no tiene una muerte heroica, solo cabe su contrario, que sea traidora. Este es el momento en el que se empieza a revisitar el pasado para denunciar a los traidores, a los buchones, a aquellos que no murieron heroicamente y se la bancaron por el partido, por el grupo, por la capilla, ¿no? En estos años aparece un texto, y quizás lo conozcan, se llama El fin de la historia, de Liliana Hecker, que generó mucha controversia. Es un texto que narra la historia de una guerrillera que colabora con sus captores. De hecho, hay una relación sexual, ¿no? Es la típica escena en la que su captor se enamora de su torturador. La publicó a mitad de los 90, es decir, es una novela muy osada porque va a generar mucho ruido en relación a eso, ¿no? De cómo una guerrillera colabora con sus captores. Ahora bien, este desmarque por parte de Hecker, de Liliana Hecker, del consentimiento explícito de no hablar de la posible responsabilidad de las víctimas, señala también una transmutación en la moral de la historia sostenida hasta entonces en la novela de la Argentina. ¿Qué quiero decir? Que en la novela argentina se va a permitir ahora narrar ciertas cosas que antes no se permitía, que antes no se animaba. Esto lo señala muy bien Miguel de Almaroni. Si hay un texto que, para recorrer todas estas políticas, todos estos movimientos que voy nombrando, es el texto de Miguel que consigné, ¿no? Podríamos pautar una forma de estudiar, si quieren. Lean primero la novela, y después vayan a Miguel de Almaroni, y después a toda la bibliografía, si quieren un orden cronograma de lecturas. Pero lean primero la ficción, porque si no después van a generar un efecto no muy feliz, que es buscar lo leído de la crítica en el texto y bueno, no. Van a ir como muy dirigidos. Entonces no van a disfrutar la lectura. Háganse lugar a lo que qué les pasa a ustedes, sobre todo en tanto argentinos, con lo que van a leer. Bien, entonces dice Miguel Almaroni, que a partir de los mediados de los 90, con la publicación de la novela de Hecker, El fin de la historia, junto con Villa, y Ni muerto has perdido tu nombre, Luis Guzmán, y 2 veces Junio, una de las novelas que importan, se advierte un modo de acercamiento al horror diferente al modelo previamente identificado con Saer, Piglia y Viñas. Es decir, lejos de la oblicuidad, de la fragmentación o del ciframiento alegórico, es decir, lejos de la estética del silencio que habíamos visto con Piglia y Viñas, con Saer, perdón, algunas novelas, como la
la consignada, 2 veces junio, procuran abrir la posibilidad de narrar, refiriendo por completo y de modo directo los sucesos acaecidos en la última dictadura militar. Dicho de otro modo, es el momento en que la literatura argentina se da la posibilidad de narrar sin mediaciones los sucesos y acciones más atroces e inenarrables. La pregunta que se abre a partir de este corpus ficcional es una destinada a interrogarse por las posibilidades, es una pregunta genial, dice San Miguel, por las posibilidades, riesgos y límites, tanto morales como estéticos, de la literatura argentina para acercarse al pasado reciente, ya sea para rememorarlo, confrontarlo o inventarlo. Es el momento en que los escritores tienen, se les hace presente y muy visible y patente la pregunta: ¿puedo narrar esto? ¿De qué modo me puedo acercar a la dictadura? ¿Cuáles son los límites morales y estéticos que me tengo que pautar y prescribir para narrar lo que quiero narrar? Voy al primer párrafo de 2 veces junio de Coan, que no sé si la leyeron, si la conocen. Narra la historia de un chofer, un cabo, que va a trabajar para un represor, un general, no sé el rango bien, del alto rango del militar. Entonces van a aparecer en primera persona, sin mediaciones, secuestro de bebés, torturas. Así empieza la novela, toda narrada desde este cabo que viene a ser una especie de ayudante del represor. Lo genial de 2 veces junio, 2 veces junio hace funciona la idea del mundial y Malvinas. Y también, si no me equivoco, sí, 2 veces junio. Fíjense cómo empieza la novela. Tiene la idea, adopta la forma de un diario de notas, un cuaderno de notas, perdón, novela. Entonces son como entradas. La primera entrada es: el cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Decía: ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Así empieza la novela. ¿A partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Está mal escrito adrede, ¿no? Para tratarlo a los militares como brutos. Alrededor de esa pregunta, que es la pregunta por los límites, es la pregunta por las posibilidades del horror, a través de esa pregunta, va a decir Miguel de Almeroni, Coan inaugura una nueva forma de acercamiento de la literatura argentina, sobre todo de la novelística, hacia el pasado reciente. La idea es que ustedes puedan acercarse a las formas de este modo de narrar directo y completo. Ya no hay mediaciones, ya no hay oblicuidad, sino hay pura dirección y completo. Los represores se nombran como son, las víctimas también, los torturadores también. Bien. Habría que esperar, ¿no?, la llegada del nuevo siglo, sí, la del 2000, para que la lógica, a la vez celebratoria y culpadora de la primera generación de hijos, acuérdense, es de esta generación de hijos que busca celebrar y ilusionar a sus padres, trocase, o sea, cambiase, en un modo de enunciación socarrón e irónico, que va a trabajar ya no con el fin serio de criticar y denunciar, sino con la imposibilidad de representar con el fragmento la herida del lenguaje y la ruina. Esto lo dice Teresa Bazán. Es la segunda generación de hijos, es los hijos más jóvenes, los hijos que hoy tienen entre 35 y 45, portando un imaginario atravesado por un presente acuciante sin salida, y a la vez que sellado por un pasado traumático, son hijos desaparecidos,
es la que configura un modo de acercamiento inédito al horror. Inédito por la posición de separación radical que estos escritores, nacidos en los 70, por ejemplo, Laura Vilkova, que es La Casa de los Conejos, Félix Brusone, que es la de los topos, que es la novela la otra novela que les di a elegir, otra novela de la de Julián López, Una muchacha muy bella, novelón maravilloso. Otra es Raquel Robles, de Pequeños Combatientes, o la de Marta Dillon, una novela que explotó hace un par de años, que es la de Aparecida, ¿no? Todos estos nombres, que son todos nombres de escritores hijos desaparecidos, que pertenecen a la segunda generación de hijos, van a establecer con el bloque histórico que va del 76 al 82 un acercamiento inédito, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren narrar los otros 70. No los 70 ya conocidos, los 70 que ya narró la primera generación de hijos, sino otros 70. Es decir, un mundo impensable, incognoscible, un mundo que se ha vuelto tabú. ¿Qué significa narrar los otros 70? Narrar desde la intimidad, desde el dolor, desde la herida, desde esa búsqueda que no se sabe si bien si se quiere emprender, ¿no? Por ejemplo, había que agregar aquí, ¿no?, como un cuerpo complementario que dialoga con estas novelas, la película de Los Rubios de Robertina Carri. Si hay una película que quieren que se les va a servir, que está colgada en YouTube, entera, para entender la segunda generación de hijos, se dirigen Los Topos de Brusone, vayan a ver Los Rubios de Valentina Carri, porque esa película le va a mostrar muy bien de qué modo se va construyendo un testimonio que no quiere heroizar a sus padres, no quiere glorificarlos, sino que quiere construir un testimonio más personal, más intimista, que le empieza a criticar a sus padres por qué se fueron, por qué la dejaron sola, por qué se fueron a pelear, por qué le hicieron caso a sus ideas, ¿no? Es el momento en el que el escritor, en vez de glorificar a sus padres, le hace la pregunta a él, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste sola en este mundo? Porque es un acto de irresponsabilidad lo que hiciste. Esto se ve muy bien en Valentina Carri, pero también en Los Topos, que en Los Topos de Brusone va a virar al absurdo, va a virar a la comedia. Brusone, el escritor Brusone, Félix Brusone, se hizo famoso por escribir precisamente la novela Los Topos. Su ficción del origen es muy graciosa. El tipo limpia piletas y, bueno, como es hijo de desaparecidos, empieza un taller literario, empieza a escribir una novela en donde el personaje vive enfrente a la ESMA. Y se va a vivir a la ESMA porque siente que tiene que saldar cuentas con su pasado, tiene que ir a preguntar qué pasó con su mamá, qué pasó con su papá, pero termina haciendo cualquier cosa, menos ir a recuperar el pasado para denunciar, ¿no? Eso que haría la primera generación de hijos, que es ir a preguntar qué pasó con mi papá, lo que hace es ridiculizar, ironizar, ir por el lado más bien socarrón. Las dos novelas son. También, si vamos a Los Rubios, lo genial de Los Rubios es el momento en el que Carri, que también es hija desaparecida, la propia directora, empieza a hacer como una especie de documental en donde va entrevistando a los vecinos y a los testigos de sus padres. Entonces todo el mundo habla de una pareja de rubios que se pusieron en la película de rubios y que desaparecieron y, bueno, fueron asesinados. Entonces la película, bueno, en un momento se pone la peluca. Pero uno como que recupera ese momento de intimismo, de propia interrogación en tanto hijo, ¿no? De por qué me dejaron en este estado, que es algo que se puede ver también muy bien en la literatura de Alejandro Zambra, si uno cruza la cordillera y va a Chile, o con Nona Fernández, ¿no? Forma de volver a casa, es una novela hermosa. En fin, ya son 7:30, bueno.
cierra un poco, sin larguísimo. Entonces, bueno, después, para terminar, ya actualmente, ya este mundo vuelto tabú, le daría aparición ya en el 2006, 2007, a una nueva poética que se va a llamar la poética de la generación ausente, que es el momento en el que los escritores, nacidos en los 60, pero que no pueden ser ni guerrilleros porque eran demasiado jóvenes para tomar las armas, y que al momento de tomar la palabra en los 90 ya eran demasiado viejos, se conoce como generación sándwich o generación ausente, empiezan a partir del 2010, pero también, sí, 2010, envalentonados, impulsados por esta giro memorialista y renovación que ha tomado los tópicos de la memoria en la literatura argentina, empiezan a dar lugar en su literatura al tópico. Y aparecen novelas como Ciencias Morales, también de Martín Cohen, que es una novela que narra la experiencia de una preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que ahí se lee muy bien el papel de la clase media, el rol de la clase media, y la función que tuvo la clase media en la última dictadura. Y aparece también una novela como Historia del Llanto de Alan Pauls, que es una novela que narra una infancia en dictadura, pero una infancia en la que los 70 aparecen por la ventana de emergencias y por muy lejos de esa clase media alta burguesa en el que poco tiene que ver con lo que está pasando, ¿no?, a la vuelta de su casa. Entonces aparecen testimonios que narran desde lo indirecto el horror, de cierto desapego, pero ya desde la ficción, de la pura invención. Bien. Hasta acá. Sí, corto acá porque si no se son muy largos. Pero bien. Para ir cerrando e ir resumiendo. Tenemos entonces políticas oblicuas y alegóricas que aparecieron a principios de los 80 en dictadura, que por no poder hablar de la dictadura, construyeron un código estético para referirse de otro modo a ella. Tenemos ya en los 80 un modo de testimonial, un modo que se utiliza la primera, la forma de testimonio directo, que son el testimonio de la primera junta, del juicio de las juntas. Después tenemos un modo de narrar directo y completo, que es el de Martín Cohen, el de 2 veces junio, en el que se refiere a la dictadura de forma sin mediaciones y preguntándose siempre por los límites, hasta dónde puedo narrar, hasta dónde puedo referirme al horror. Y después tenemos los acercamientos, las experimentaciones más socarronas, más irónicas de la última generación de hijos, en donde si se acercan es para cuestionar todo lo ya hecho. Bien, que esa es la de Félix Cruzón. Félix Cruzón es ejemplo modelo de la segunda generación. Bien, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Consultas? Fue un poco rápido el último. Por el momento creo que no. No, bueno, no tuve la oportunidad de leer los textos, o sea que por el momento no podría por ahí hacer ningún tipo de intervención. Pero bueno, nada, cualquier cosa. Dale, bueno, sí. vas a subir la clase. Yo igual hice una toma de notas, Emiliano, pero bueno, por ahí hay cosas que me perdí, y bueno. Voy a subir la clase y bueno, acá Daniel me pide un orden de lecturas. ¿Cómo sería el orden de lecturas? Vayan a leer primero la novela. No se metan con la crítica ni mucho menos con la teoría. No, porque no, vayan, tengan una lectura, abracen el lector común que tienen ustedes, por más que sea una impostación, etcétera, pero abrácenlo, porque es tengan una experiencia, y ahí, si quieren, vayan anotando cosas. Pero siempre con la pregunta en mente de qué testimonio, cómo se narra el pasado reciente, cómo se acerca esta novela al horror, y qué testimonio se va construyendo aquí. ¿Es un testimonio cómico, dramático? ¿Es un testimonio que quiere denunciar? ¿Es un testimonio que quiere reírse?
y quiere parodiar, ¿no? Pregúntense esas cosas, porque las respuestas son muy diferentes en cada una de las novelas, son muy diferentes. Después, vayan al texto de Dalmaroni. Dalmaroni lo que hace es, con mucha más exhaustividad, reponer cada una de las políticas de la memoria que yo fui paneando y refiriéndome todo el tiempo en él. Yo lo que hice fue tener en la cabeza y leer un apunte, y que él lo desarrolla muy bien en un libro que yo les recuperé el capítulo. Después, ahí se dividen las aguas, porque si eligen Martín Cohen, vayan a leer a Andrea Heisen, porque ahí le va a recuperar cómo se construye el pasado pretérito y la forma del boom de la memoria. Y si eligen el texto de Félix Brusone, vayan a leer Teresa Basile, porque Teresa Basile se detiene específicamente en Brusone y en el modo de narrar tanto hijo, ¿no? El testimonio de Contuye como hijo. Profe, lo y de bueno, Teresa Sarlo sí. Basile nos puede, Sí. en lo de Teresa Basile nos puede recordar el enlace del libro este que editó nuevo. Yo ahora subo el PDF. Bueno. Lo subo el PDF al entorno, así. Así no, porque capaz que ponen por memoria y no le sale nada, capaz que yo tengo entendido que le sale a todo, pero capaz que no sale nada, entonces lo subo, porque yo lo tengo acá, así que lo tengo abierto. Pero vayan también a los textos que están consignados en la bibliografía. No leí porque salió hoy el libro, pero debe ser una reformulación de los artículos que yo les subí ya, así que, bueno, tienen ahí un refresh muy actualizado. Y bueno, qué decirle, toda bibliografía que a ustedes les sirva, bueno, bibliografía teórica crítica hay un montón, chicos, hay un montón. O sea, es un escándalo. ¿Qué característica debería...? No, es como ese relato de tu lectura. Tiene la misma forma que el anterior trabajo práctico. Es decir, si querés llamémosle ponencia, pero ponencia, si no va a ser leída, es una especie de recorrido de lectura, ¿no? Estaría bueno que, por supuesto, respondan los diferentes tipos de la memoria, porque mientras más respondan, más cuerpo va a tener su texto. Sí. Estaría bueno que hagan un recorrido, si bien somero, de cuáles son las políticas de la memoria que están dentro de la lectura argentina, y después cómo se ubica, cómo aterriza la de Cohen o la de texto de Brusone. Bien. Claro. Sí, si se quieren tendría que tener un momento introductorio en donde se recuperan las diferentes políticas temporales. ¿Por qué digo esto? Porque la memoria hoy no es un concepto más, sino que tiene mucho peso. O sea, recordar no es lo mismo recordar hoy que recordar hace 50 años. Por eso fui como estamos dentro de un boom de la memoria muy fuerte, producto de un boom del olvido también muy fuerte, ¿no? Fíjense cómo nos olvidamos de la pandemia. O sea, parece que fue hace 1000 años. No hace nada. Hace nada. Es así. Estamos todos corriendo la zanahoria de la historia. Eso. Bien. ¿Otra consulta? Bueno, cualquier cosa ya saben, me escriben al entorno y seguimos conversando. Pero bueno, buena lectura y bueno, en los próximos días les acerco los resultados del trabajo. Gracias por quedarse hasta tan tarde. Chao, chao. Hasta luego. Chao, saludos a todos.